Muy buenos días, estimados participantes. En esta ocasión vamos a continuar con la programación de la asignatura y en este caso vamos a hacer una demostración de cómo construir una aplicación de Windows Phone con la finalidad de crear o simular lo que es el ingreso de un usuario a través de sus credenciales. Para esto será muy importante activar el Visual Studio y seleccionar el lenguaje de programación que nosotros necesitamos. En mi caso, pues voy a crear el proyecto y como ya hemos venido trabajando con aplicaciones para Windows Phone, lo que voy a hacer es seleccionar de las plantillas recientes que he utilizado la que se acople a lo que yo necesito. Para esto doy doble clic sobre aplicación de Windows Phone. No es necesario hacer un filtro de nuevo, ya que perderíamos tiempo y ya esto ya nos lo tiene un poco más disponible. Doy doble clic y luego lo que voy a hacer es tratar de asignar un nombre al proyecto. El proyecto por lo general va a reflejar todas las características que conllevan el desarrollo de una aplicación. Y la aplicación como tal o solución lo que va a tener es precisamente todo lo que es el esquema del proyecto y sus componentes y algunas referencias o elementos extras. Para este caso, el proyecto lo vamos a colocar como nombre Registration and Login. Todo lo demás ya es opcional de usted si lo quiere cambiar. En este caso, nada más le voy a dar clic en crear. Espero un momento para que se construya el proyecto y esto va a depender de la velocidad de nuestro equipo. Y ahora tenemos nuestro formulario. Cerraré algunas ventanas y este es el producto final que tenemos en relación a nuestro proyecto Windows Phone. Notaremos que en el explorador de soluciones tenemos el nombre del proyecto, que básicamente es el mismo nombre de la solución, pero dentro del proyecto tenemos algunas características que ya vamos a ir conociendo, pero también tenemos el formulario número 1, que es el que estamos viendo en este momento. Para comprender un poco de cómo trabajar con formularios, voy a invitarles a que den clic derecho sobre Registration and Login, que es el nombre del proyecto, y lo que vamos a hacer, aparte de dar el clic derecho, es buscar la opción Agregar. En Agregar vamos a buscar Nuevo elemento. Nuevo elemento nos va a disponer de una serie de plantillas, las cuales nosotros podemos utilizar de acuerdo a nuestra necesidad. Es tan variado que es probable que no veamos todas, pero veamos las más importantes. Por ejemplo, aquí me interesa el formulario de Windows Phone. Acá abajo aparece Form 2, porque prácticamente es el segundo formulario que se estaría agregando a nuestro proyecto. Pero sin embargo, aparte de este paso, también podemos hacerlo de otra manera. Voy a cerrar acá, doy nuevamente clic derecho sobre el proyecto y busco la opción de agregar. Pero en vez de seleccionar nuevo elemento, voy a buscar del listado que se nos desplaza la opción de formulario Windows Phone, que al presionarlo nos va a redirigir siempre a la misma ventana que estábamos viendo hace un momento. El formulario que estamos en proceso de construcción, vamos a colocarle un nombre muy genérico. Le llamaremos simplemente Registration. Yo agrego .cs, aunque sé que es un formulario, pero le agrego la característica de que va a ser programado en C#. Posteriormente le doy clic en agregar y notaremos que en el explorador de soluciones ahora tenemos dos formularios. El Form 1 que viene por defecto y luego el de Registration que acabamos de agregar y es el que estamos viendo en este momento. Como siguiente paso, lo que vamos a realizar es agregar un nuevo elemento y lo vamos a hacer de la misma manera tal como lo hicimos con el formulario, a diferencia que vamos a usar la primera forma. Nos vamos al proyecto y vamos a dar un clic derecho y vamos a buscar la opción de agregar. Y aquí sí vamos a elegir nuevo elemento. En nuevo elemento vamos a buscar
una característica que nos va a ayudar muchísimo a controlar la información, y me refiero a las bases de datos. De este conjunto de plantillas yo puedo buscar la que necesito, pero como son muchas plantillas y acabamos de ver que pasó el elemento que necesitamos, pero si lo quiero hacer más filtrado, más detallado, puedo buscar acá dentro de los elementos instalados lo que hace relación a datos. Dentro de datos, yo elegiré base de datos basada en servicio, lo cual, si notamos en la parte inferior, aparecerá el nombre de database 1.mdf. Para no hacer complicada la situación, solo vamos a colocar el nombre de database.mdf. Con esto lo que vamos a hacer es crear una base de datos y que se va a encontrar integrada dentro de nuestro proyecto. Le damos clic en agregar. Esperamos un momento y nos daremos cuenta que dentro del explorador de soluciones aparecerá nuestra base de datos. Y como logramos apreciarlo acá, aparece bajo el nombre de database.mdf. Posteriormente, lo que vamos a hacer es solamente dar un doble clic sobre database. Al hacer esto, se nos va a activar a nuestra derecha la ventana que corresponde al explorador de servidores. Por el momento lo que voy a hacer es anclar esta ventana para tener disponibles todos los elementos que corresponden a database. Y database en sí está conformado de tablas, vistas, procedimientos almacenados y todo el conjunto de elementos que vamos a requerir. Sin embargo, si expando acá donde dice tablas, no tenemos nada, lo que significaría que nosotros tendríamos que construir prácticamente el contenido. Para eso, voy a dar un clic derecho donde dice tablas y voy a buscar la opción de agregar nueva tabla. O puedo hacerlo a través de nueva consulta. Solo que si lo hacemos bajo nueva consulta, debemos de tener bastante conocimiento de programación en SQL. Mientras que si lo hacemos en agregar nueva tabla, que es lo que vamos a hacer, vamos a ver un escenario muy interesante. El primero de ellos va a estar relacionado con una especie de cuadrícula muy parecida a la de Excel, donde vamos a poder colocar todo lo que necesitemos. Y en la parte inferior vamos a encontrar prácticamente lo que sería el Transact SQL, que es el equivalente a que si hubiéramos seleccionado solamente consulta. Es decir, escribir meramente lo que son códigos SQL. Vamos a trabajar en este caso con una tabla, la cual va a contener los campos nombres, va a contener los nombres, el tipo de datos, el tipo de valores, o si va a permitir valores nulos, y un valor predeterminado. En este caso, como primer campo que vamos a utilizar es el ID, y lo vamos a dejar tal como está. Luego vamos a agregar un elemento llamado username, el cual lo vamos a dejar con nvarchar y lo dejaremos con la cantidad de 50. Lo mismo sucederá con password. Vamos a utilizar nvarchar y vamos a tener también 50 caracteres disponibles. A medida que yo voy diseñando mi tabla con todos sus campos, notaremos que abajo se crea lo que es el script SQL, que es como realmente debería hacerlo. Pero sin embargo, si nos queremos ahorrar unos cuantos minutos, esta será la forma más ideal para poder crear una tabla. Notemos que en la columna de permitir valores nulos, para el caso del ID es obligatorio ponerlo. Sin embargo, yo voy a desmarcar tanto para username y para password lo que será permitir valores nulos, lo que significa que estando en casillas vacías, así como lo estamos viendo en este momento, significa que es obligatorio que pongamos un dato. Lo otro que vamos a hacer es modificar el nombre de la tabla. En este caso aparece bajo el nombre de DBO Table. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Por lo general yo estoy acostumbrado a hacerlo aquí a nivel de script. Y aquí nada más lo que voy a hacer es colocar el nombre de login table. Este será el nombre de la tabla. Una vez que ya he definido el nombre de la tabla, nada más lo que voy a hacer es presionar el botón actualizar. Al hacer esto, me va a aparecer un asistente, el cual va a verificar si la sintaxis está escrita correctamente, si hay un nombre adecuado
Y una vez que haya hecho toda la depuración necesaria, me va a permitir ver este botón que se llama actualizar base de datos. Si en caso no lo tenemos disponible, eso se deberá a que nosotros hemos escrito mal alguna característica de nuestra tabla. Damos clic en actualizar tabla y notaremos aquí en la parte inferior que se están ejecutando los procesos de creación, de comparación y verificación de la tabla. Una vez hecho eso, nuestra tabla debe de aparecer en el objeto de tablas. No lo vemos, entonces lo más recomendable será siempre presionar el botón actualizar. Al hacer esto, ya tenemos nuestra tabla Login Table. De ahí por lo demás, cerramos estas ventanas porque ya no será necesario. Cerramos el diseñador de nuestra tabla. Nos va a preguntar si queremos guardar. Bueno, no lo preguntó, pero a veces lo pregunta. Entonces podemos guardar el script. Caso contrario, pues este será el proceso que necesitamos. Ahora es el momento de crear el diseño del formulario de registration. Para esto voy a tener que tener activado lo que es el cuadro de herramientas. La ventaja que tengo en este momento sobre esta versión de Visual Studio, o por lo menos el que yo estoy utilizando, es que tengo a la mano todas estas opciones. Por ejemplo, el cuadro de herramientas me va a permitir tener a mi disposición todos los controles necesarios para el diseño de mi formulario. Al dar un clic sobre el formulario, todo lo que es las propiedades y el cuadro de herramientas se activan, significando que me van a dar todas las características y las posibilidades de diseño. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer de primer momento, y para esto voy a hacer una pequeña dimensión del formulario, lo haré más pequeño, pero lo que quiero hacer sobre el formulario es buscar una propiedad, en este caso la propiedad font. La propiedad font tiene un control sobre las fuentes que vamos a trabajar, o sea, sobre las letras, sobre el tipo, sobre el estilo y el tamaño mismo de la fuente sobre el formulario. En este caso, voy a seleccionar el botón de 3 puntos para poder visualizar este asistente en el cual yo puedo elegir el tipo de fuente que yo deseo. En mi caso, voy a dejar una fuente muy tradicional, que es la fuente Arial. Voy a buscar la forma, aquí aparece normal, pero voy a dejar negrita y lo voy a dejar en tamaño 12. Posteriormente, hecho esto, presiono el botón aceptar y vamos a ver un pequeño cambio. Y como ustedes lo acaban de percibir, el formulario se hizo un poco más grande. Es decir, se dimensionó al doble de lo que estaba normalmente. Depositaremos unos controles en nuestro formulario. Para este caso vamos a agregar 3 labels. Como esto está en orden alfabético, si lo tenemos en todo Windows Form. Pero sin embargo puedo cerrar acá y puedo dejar los controles comunes. Una vez que tenga esto, yo puedo buscar el label, selecciono 1, selecciono 2 y selecciono 3 labels. También 3 cuadros de texto que estarán representados por los textbox. Un textbox, 2 textbox, 3 textbox. De la misma manera voy a agregar 2 botones. Notemos que a medida que yo voy agregando los controles, estos van reflejando un texto un poco más curioso, es decir, una fuente un poco más grande, están en negrita, pero eso se debe a que está heredando todas las características del formulario, por lo cual, en lo personal, yo recomiendo, así como una buena práctica, que logremos definir el tamaño de la fuente en el formulario. Y de esa manera nos evitamos de estar eligiendo control por control, modificando su propiedad fuente y darle el tamaño que deseamos. Entonces, eso es una práctica que yo sugiero. Ahora voy a empezar a utilizar la propiedad text para el caso del primer label y voy a poner acá que ingrese el nombre de usuario o ingrese usuario. Sí, nombre de usuario. Esto es como nada más como una serie de indicaciones. Luego, en el siguiente label, voy a definir que ingrese el password. Siempre pongo 2 puntos. Esto es nada más como una cuestión muy personal, ¿verdad? No es obligatorio. Y en el label 3 voy a poner acá que confirme o confirmar password. Lo que comúnmente pues nos aparece en algunos formularios de registro. Bien, voy a arrastrar los
Esto no lo tenía que haber hecho. Lo siento. Esto es un error que no debe suceder. Por eso acabo de presionar Control Z para deshacer los cambios. Si yo no hago este ajuste, entonces más adelante cuando yo quiera borrar este procedimiento, me va a generar el problema de que no voy a volver a ver este diseñador. Entonces en este caso estoy a punto de hacerlo. Así que hacemos el cambio. Una vez que ya hemos hecho todo lo necesario, vamos a empezar como a darle más forma a esta característica. Y para eso lo que voy a hacer nada más es como una alineación. Así que por favor voy a repetir algunos pasos porque también se cambiaron al momento de presionar Control Z. Aquí la idea es que pongamos número 1 que ingrese el nombre del usuario, el otro que ingrese el password o la contraseña y en el otro textbox o label que me agregue la característica de que me confirme la contraseña. Una vez hecha esta configuración, entonces ahora voy a proceder a seleccionar cada uno de los labels o de las etiquetas para hacer una alineación. Así que damos un clic sobre él sin que esto nos interfiera y posteriormente pues seleccionamos los 3 labels, las 3 etiquetas con la finalidad de alinearlos. Pero esta alineación no es la típica alinear a la izquierda ni justificar. Observen que ahora que ya lo he elegido, voy a buscar en la barra de herramientas este tipo de alineación. Al buscarlo, tengo que hacer una alineación justamente a la derecha. Trate de aplicarlo y de esta manera haremos la alineación deseada y veremos el cambio en este momento. Damos un clic y allí tendremos el efecto. Observen, ahora está alineado a la derecha y el texto aparece precisamente de manera lineal, sin interferencia. Lo que queda así como medio estructurado es la parte de la izquierda. Ahora voy a mover los cuadros de texto, voy a empezar a asignarle, digamos, la posición. Voy a dimensionar tal vez algunos de estos para que podamos tener una mejor visualización. Esto es muy importante porque de esto también dependerá la cantidad de texto que vamos a escribir en cada cuadro de texto. Dimensiono un poco y ahora voy a empezar trabajando con los botones. En este caso solo vamos a poner mensajes en los cuales van a ser representativos. Uno, la parte del registro, es decir, registrar. Esto me va a servir para almacenar la información. Por supuesto, esto es solamente estética. Por el momento no he hecho ningún tipo de codificación. En el segundo es que si poseo una cuenta, entonces que me loguee. Ese es el mensaje que va a tener este botón y cada uno de ellos va a tener una acción muy particular. Así que una vez hecho esto, dimensiono los cuadros o los botones, los alineo y de esta manera van a quedar ya visuales, un poco más estéticos. Y este es el formulario que ya tenemos listo para poder empezar nuestra codificación. Ok, entonces ahí lo tenemos. Eso sería como la parte del diseño. También podemos agregarle otra característica que es la posición de la ventana en relación a la pantalla. Ahora que ya tenemos nuestro formulario listo, vamos a empezar con una pequeña codificación. Para esto voy a dar doble clic sobre el formulario sin tocar controles para que me genere este procedimiento. El registration, que es el nombre del formulario, y el evento load. Este evento me va a permitir procesar todo lo que yo quiero que haga antes que se despliegue el formulario como tal. Aquí lo que voy a necesitar primeramente es definir una variable. Mucho cuidado con lo que acaba de ver. Simplemente cuando vean CN o están escribiendo CN y aparezca el IntelliSense, presionen la tecla escape para que no les escriba otra palabra que no corresponde. Aquí lo voy a igualar a lo que sería a New SQL Connection. Voy a abrir paréntesis y voy a abrir comillas dobles y al final voy a poner punto y coma. Notaremos que en este momento tenemos un error. El error se debe primero
a que la variable no está definida. Y también nos falta colocar algo entre paréntesis, que es lo que llamamos el data source o el connection string o la cadena de conexión. Para subsanar este error, yo lo puedo hacer aquí dentro del procedimiento. Es decir, que puedo colocar que SQL connection, y ahí me lo está sugiriendo, ¿sí? SQL connection, le voy a definir la variable CN. De esta manera corrijo este error. Ahora solo me falta verificar el caso de la cadena de conexión. Para esto nos vamos a ir a nuestro explorador de servidores, que es donde estábamos trabajando, y nos vamos a enfocar en las propiedades y nos vamos a enfocar en nuestra base de datos. Cuando tengamos esto, nosotros vamos a encontrar dentro de las propiedades algo que se llama la cadena de conexión. Esto es lo que me va a interesar que esté. Yo presiono por lo general doble clic y control C para copiar esa cadena de conexión, y esa es la que voy a colocar en esta parte. Presiono control V para que se copie todo lo que está ahí. Entonces nótese que aquí tenemos una cadena de conexión muy larga y lo que voy a hacer es presionar Enter. Cada vez que presione Enter se me va a agregar un signo más. Esto significa que este código continúa. Lo voy a volver a hacer aquí a esta altura y nótese cómo se va modificando. Entonces todo esto que están viendo es la cadena de conexión que me va a permitir enlazarme a la base de datos que construimos hace un momento. Voy a presionar acá porque necesito establecer la apertura de esta cadena de conexión. Y como logramos ver, ya IntelliSense nos está sugiriendo cuál es el comando que vamos a necesitar. Aquí simplemente voy a presionar la tecla Tab y con esto ya tengo construido la cadena de conexión y ya está listo la base de datos para poder recibir todos los movimientos que requiera. Consulta, inserción de datos, eliminación, modificación y todo con esto que ya tenemos abierto. Lo recomendable es que guardemos todo. Cerramos la ventana de código y ahora lo que vamos a hacer prácticamente es modificar algo. Vamos a irnos a la opción que dice ¿tiene cuenta? Ingrese ahora. Esto significa que debe existir un formulario de login. Para esto yo lo que quiero que pongamos un poco de atención es a lo siguiente. Primero hay dentro del explorador de soluciones un archivo que se llama program.cs. Al seleccionarlo nos vamos a dar cuenta que tenemos toda esta codificación y le vamos a poner énfasis a este que dice for1. Esta codificación me indica que cuando yo ejecute el programa, prácticamente lo que me va a mostrar es el formulario 1, es decir, el que viene por defecto. Nada más eso es lo que hace este código. Si yo quiero poner otro formulario que cambie la dinámica, entonces lo coloco acá. Para este caso, yo voy a colocar como cambio sustancial lo que sería registration, ¿sí? El IntelliSense ya nos lo sugiere, lo podemos seleccionar con Tab y no hay ningún problema. Y esto significa que cuando yo ejecute la solución o el proyecto, lo primero que me va a mostrar es el formulario de registration y no el de for1 que viene por defecto. Guardamos los cambios, cierro la ventana y ahora voy a darle vida a este código, a este botón, pero para que tenga ese efecto de que nos va a llamar a algo, voy a cambiarle el nombre aquí y le voy a poner btn login, nada más, btn login. Presiono enter y es un nombre que se ha colocado, pero esto es porque yo voy a invocar a un formulario que se llamará obviamente login. Para esto les voy a pedir que en for1, que en este caso se llama todavía for1, vamos a dar un clic y otro clic si es necesario, y si no, pues si vemos esta forma, significa que está listo para que cambiemos el nombre. Este for1 se va a llamar ahora login. Y ojo con lo que va a pasar. Presionamos enter. Visual Studio nos va a preguntar que si queremos cambiar todo lo que está relacionado con for1, todas las referencias, todos
códigos que están relacionados con este formulario que cambie, nosotros vamos a responder que sí. Al hacer esto, ahora el form 1 se llama login y eso es lo que nos interesa. Ahora regresamos al formulario de registration y específicamente en este botón que hemos nombrado BTN Login. Vamos a darle doble clic y aquí lo que vamos a hacer dentro de la ventana de código es escribir algo muy sencillo. Primero voy a utilizar el comando this. This en este caso significa este y se hace relación al formulario en el que estamos actualmente. Voy a colocar un punto porque quiero invocar una propiedad que me va a permitir realizar una acción. La acción que quiero que haga es la de hide. Hide significa nada más ocultar. O sea, que cuando yo llame al formulario de login, el formulario de registration desaparezca. Porque va a ser muy ilógico que estén los dos formularios coexistiendo en el mismo espacio visual. Ojo, espacio visual. Ahora lo que voy a hacer es poner login, que en este caso es el formulario, y voy a poner login en minúscula y voy a igualarlo a new login. Aquí nada más lo que hago es presionar tab porque IntelliSense ya me lo sugiere. Esto lo que significa es que uses el formulario login y que este formulario login va a ser un tipo. Y ese tipo va a llamarse dentro de este formulario login, pero en minúsculas. Y le voy a instanciar todas las características que tiene ese formulario login. Es decir, estoy construyendo un objeto. Recordemos que C# tiene la característica de que las letras minúsculas y mayúsculas son diferentes. Aunque la palabra es la misma, pero por una letra que vaya en minúscula, lo cambia todo. Presiono Enter. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar login en minúscula y luego voy a utilizar el comando show dialog. De esta manera, con show dialog lo que voy a estar haciendo es invocando el formulario de login. Guardamos y luego vamos a hacer una ejecución. Como decía, vamos a hacer una ejecución. Para esto voy a presionar el botón iniciar. Esperamos un momento y vamos a notar la presencia del formulario de inicio, o sea, el primero que se va a desplegar. Y en este caso es el formulario de registration. Recordemos que en el archivo program cambiamos form 1 por registration. El formulario como tal no está funcionando, pero sí tenemos la función del botón que si tiene cuenta, entonces ingrese ahora. Al hacer un clic sobre él, el formulario de registration desaparece y en su lugar aparece el formulario de login. Como ustedes lo acaban de ver, aparece totalmente vacío porque este era el formulario 1. Esto es lo que yo quería comprobarles a ustedes. Ahora vamos a hacer otra codificación. Para no alargar mucho el tiempo, yo tengo en portapapeles el código. Es un código que yo he tomado de base de uno de los proyectos que tengo, pero voy a explicar paso a paso lo que estamos intentando hacer. Por el momento vamos a renombrar el botón registrarse ahora. Lo que voy a hacer en este momento en la propiedad name voy a colocar btn register. Presiono enter, ya está. Y ahora lo que voy a hacer es dar doble clic para que me aparezca la ventana de código, es decir, nuestro backend, que es donde vamos a codificar nosotros todo lo que tiene que ver con el proceso de registro. Voy a presionar control V porque yo tengo ya construido el código y es parte de un proyecto que tengo aparte y voy a explicar qué es lo que hace. Aquí acabo de copiar todo lo que les estoy diciendo y lo que vamos a hacer es entenderlo paso a paso. Lo primero que voy a hacer es ocultar lo que es la ventana del explorador y lo voy a desanclar para tener más visibilidad y tener la posibilidad de ver qué es lo que se hace. Primeramente voy a iniciar con una condición. Según aquí yo debo tener un debo tener un textbox que se llame txt confirmar o confirm password. Para esto me voy al diseñador
y busco el textbook que tiene que ver con confirmar el password y me voy a la propiedad name. Y aquí lo que voy a hacer es ir pegando esos nombres, presionando enter y me voy a estar alternando con el código. De esta manera vemos que ya tiene aceptación y lo mismo va a suceder con el password. Vengo acá a este cuadro de texto, a la propiedad name, pongo acá pegar y también me voy a ir al otro que es el txt username. Entonces es el primer cuadro de texto, propiedad name, y lo que voy a hacer es pegarlo. De esta manera ya la condición debe de responderlo sin ningún problema. ¿Qué es lo que quiere decir la condición? La condición quiere decir que si el cuadro de texto txt-confirm password.text es diferente de string empty, o sea, que tenga algo, un número, una letra, lo que sea, pero que sea diferente de esto, puede realizar la parte verdadera. O, eso es lo que significan las dos barras verticales, o si txt-password.text es diferente de string empty, es decir, de un campo vacío, entonces tenemos nosotros la opción de realizar el siguiente proceso. Y lo mismo para txt username. O sea que las tres condiciones que tenemos ahí, con solo que se cumpla una de las condiciones, va a entrar al juego. Y el juego es que entra a otra condición, en donde el txt-password.text, o sea, su propiedad text, es igual o es equivalente al txt-confirm password.text. Es decir, la contraseña debe ser igual a la contraseña donde yo estoy confirmando. Esa es la coincidencia. Si es así, lo que va a hacer es que me va a construir un comando, pero en este caso hay un error en el comando, y lo que voy a hacer acá simplemente es colocar SQL command, por ejemplo. SQL command, y se lo voy a heredar a CMD. De esta manera yo ya tengo definido el objeto y ahora sí puedo establecer el valor de new SQL command, la consulta select asterisco, que significa todos los registros de la tabla login tab, donde eso significa where, donde el nombre del usuario, o sea, el campo que se llama username, va a ser igual a txt-username.text y va a ir de manera conectada. Es decir, que va a establecer un enlace con mi base de datos. Eso es lo que hace el código hasta este momento. Guardamos por cualquier cosa. No vaya a ser que se nos apague el equipo. Una vez guardado toda la información, vamos a ver dr igual a cmd execute reader. Por ejemplo, dr es nada más un pequeño acrónimo de una declaración de una variable llamada SQL Data Reader. Vamos a ver, SQL Data Reader. Prácticamente esto lo que va a hacer es que yo pueda ejecutar la consulta. Es decir, como lo que estoy haciendo es comparar un valor que existe, entonces nada más lo que va a hacer es que funcione. Si esto es correcto, entonces lo que va a hacer simplemente es que lo lee y no me va a permitir el registro. Porque cuando yo haga la lectura, la condición está leído, o sea que si es correcto, se encontró, me va a decir que el nombre del usuario ya existe. Por ejemplo, aquí lo voy a tratar de hacer de esta manera. Voy a presionar Enter para tenerlo de esta manera. Voy a tratar de que esto aparezca en línea siguiente y veamos qué es lo que pasa. Si en este caso es encontrado la instrucción, me va a mandar un mensaje donde me va a indicar que el usuario ya existe. O sea, usuario ya existe. Intente con otro nombre. O sea, aquí lo estoy tratando de traducir un poco al español. Y esto que aparece como error va a ser una ventanita, un texto que va a aparecer en una ventana emergente indicando que es error.
y messagebox.button.ok solo va a aparecer el botón aceptar y un icono que debe de ver con error. Esto al momento cuando lo tengamos terminado, ustedes van a ver en qué consiste. Si en este caso no es leído, entonces lo que va a hacer es cerrar el data reader, lo cierra y luego pues va a la consulta. En la consulta lo que va a hacer es insertarme ese nuevo registro. Ese registro lo voy a tratar de hacer en este medio para que veamos completo el código. Va a insertar en la tabla login table los valores, cuáles, los que estén almacenados en @username y en @userpassword. Y en este caso va a estar estableciendo la cadena de conexión, que por cierto no se está dando problema. El problema se puede deber a que el ámbito de acceso aquí en Registration Load no aparece como público, sino que aparece como privado. Entonces yo puedo cambiar de private a public y en este caso yo ya no debería tener error con CN, ¿sí? Bueno, según no existe en el contexto. Bueno, lo vamos a corregir en unos momentos. Pero a lo que quiero llegar es que con esto yo inserto prácticamente lo que sería mis datos hacia el formulario. Entonces, para que esto sea válido, yo voy a usar los parámetros. Los parámetros son como el intercambio de los valores de un elemento hacia otro. Para que suceda este CMD y inserte los valores, este username y este password son relativamente estos dos que tenemos acá abajo. Pude haberlos colocado antes, no hay ningún problema. Y aquí lo que está tratando de decir es que al comando o al CMD me agregue los parámetros. Aquí lo dice add quizValue con los valores de username con txt username y con password txt password.text. Es decir, que los valores que yo escriba ahí se van a trasladar a estas variantes o variables creadas por los parámetros, y estos parámetros son los que vamos a anotar nosotros aquí como parte de la inserción de los nuevos registros. Entonces, posterior a ello, lo que va a suceder es que se nos va a arrojar un mensaje bastante sencillo. Yo aquí voy a presionar Enter para que veamos qué es lo que hace. Y aquí nada más el mensaje, su cuenta está creada. Su cuenta está creada, ¿sí? Y acá lo que le está indicando, loguéese. Así lo voy a escribir. Entonces todo lo demás tiene que ver con un mensaje que va a aparecer en la ventana aquí arriba. Este va a ser un botón que se va a desplegar dentro de la ventana que surja y un icono. Y de esta manera tenemos insertado un registro. Posteriormente, lo otro son como mensajes probablemente de errores. Por ejemplo, aquí que dice que por favor ingrese. Aquí será ingrese. Vamos a ver. Ingrese correctamente password iguales. Esto es cuando la condición de confirm y de password no sean los correctos. Es lo que va a pasar. Entonces solo va a mandar un mensaje y termina. Y luego hay otro mensaje que también va a ser un mensaje de error. Presiono Enter y me va a indicar que por favor ingrese todos los valores. Entonces aquí lo puedo simplificar. Ingrese todos los valores solicitados. Entonces de esta manera, y guardamos, y de esta manera yo ya tengo construido la parte del botón de registro. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, pues el código no es tan extenso. Inclusive aquí voy a presionar Enter para que veamos cómo queda. Sin embargo, aquí CN nos está dando problema. Entonces voy a provocar también que esta parte del command, que lo esté haciendo así, pero que también nos genere error. Y me voy a ir un poco más arriba, todavía aquí, dentro de la primera codificación que hicimos. Bueno, la podemos dejar ahí
porque mi intencionalidad ahora es que podamos generar o digamos solucionar ese error simplemente codificando algo aquí en estas líneas. En esta línea yo lo que voy a hacer es pegar estas tres instrucciones. Estas instrucciones, la primera me va a permitir definir como tipo SQL command a la variable CMD, SQL connection ACN y también ADR con su respectivo SQL Data Reader. Poniéndolos en esta posición que quedan como fuera de cualquier procedimiento, pero quedan prácticamente como fijos, yo puedo tener ya, digamos, listo para poder hacer que esto responda. Y si lo observamos, el CN que estaba por aquí ya no tiene el error. Y con eso subsanamos el problema. Entonces, si al momento de ejecutarlo, yo quisiera ver el resultado, yo puedo presionar el botón registrar o register aquí. Entonces yo debo tener este mensaje. Mira, esto me está indicando que no he ingresado los valores correctamente. Entonces ahí vemos cómo funciona el show o el message box, que en este caso es un cuadro de diálogo. Vemos el mensaje de error, vemos el icono y vemos el mensaje que pusimos. Ahora vamos a ingresar unos valores y vamos a ver cómo funciona. En este caso, sí cumple una de las condiciones que sí el nombre del usuario es diferente, pero sin embargo los otros no tienen esa posibilidad, por lo cual da ese error. Entonces detenemos y verificamos el código, porque sí, aquí estamos viendo que es un operador O, es decir, que va a ser diferente de un valor vacío, pero esto es opcional, es decir, que con uno que se cumpla, eso será lo suficiente. Y por eso el programa pasó y sería de codificarlo o mejorarlo para que cuando escribamos el nombre del usuario no nos dé este mensaje o esta pantalla. Ok, entonces vamos a seguir codificando. Vamos a cerrar el código, vamos a cerrar el formulario temporalmente y nos vamos al formulario que se llama login, que antes era el form 1. En este caso voy a dimensionar un poco porque también voy a aplicarle las mismas características del formulario de registration. Voy a buscar la propiedad font, voy a cambiar el tipo de fuente por la que ya habíamos seleccionado anteriormente, la Arial. Voy a seleccionar el estilo negrita y el tamaño de fuente 12. De esta manera, lo que voy a hacer es diseñar la característica del formulario de login. Y aquí en la propiedad text del formulario le voy a poner, en vez de form 1, le voy a poner login. De esta manera ya va apareciendo así un poco más a lo que necesitamos. Vamos a agregar dos labels, 1 y 2. Vamos a agregar también dos textbox y vamos a agregar dos botones, 1 y 2. También al formulario le voy a cambiar la posición a través de la propiedad Start Position y lo voy a poner literalmente al centro, Center Screen. En Label voy a buscar la propiedad Text y le voy a colocar Ingrese usuario. Y presiono dos puntos para que quede de esta manera. Al segundo le voy a colocar Ingrese password. De esta manera ya lo tengo. Voy a hacer algo parecido a lo que hice anteriormente. Voy a seleccionar los dos labels y voy a alinearlos de tal manera que estén alineados a la derecha. Bueno, no hubo mucho cambio porque casi estaban parecidos. Ahora los textbox los voy a también alinear un poco y de esta manera selecciono los dos labels y lo que voy a hacer es dimensionarlos de esta manera. Voy a hacer el formulario más pequeño. También los botones van a sufrir su cambio
El primer botón le vamos a colocar como texto login. El segundo simplemente le vamos a colocar como texto no tiene cuenta. Voy a poner aquí no tiene cuenta aún como en pregunta y voy a poner acá regístrese. Presiono enter. Voy a alargar un poco el formulario de esta manera. También lo voy a hacer para el segundo. Y observen que tiene ya una forma vistosa muy diferente. Al primer botón le vamos a buscar la propiedad name, le vamos a poner btn login. Mientras que al segundo le vamos a poner btn register. Y de esta manera ya tenemos nuestro formulario de login. Para el caso de este formulario vamos a hacer también una pequeña codificación. Lo primero que vamos a hacer, doble clic sobre el formulario sin tocar nada, voy a definir cn, voy a igualarlo a new SQL connection, abro paréntesis, punto y coma, y dentro del paréntesis, comillas dobles. Esto ya lo habíamos visto, pero sin embargo, para que esto tenga una parte muy interesante, aquí, exactamente donde no hay procedimiento, voy a definir un par de variables. En este caso, van a ser de este tipo. En el caso de SQL connection, le voy a heredar hacia la variable cn. Voy a también a utilizar SQL command y lo voy a hacer a través de cmd. Aquí ya me lo está sugiriendo. Y luego tengo el SQL Data Reader, que también ya me lo sugiere, pero en este caso voy a poner DR. Guardo, ¿verdad?, por cualquier cosa, y de esta manera ya tengo el código. Ahora voy a dejar pendiente la conexión, porque esto ustedes ya saben cómo funciona. Si todavía manifiesta error SQL Connection, es porque debe faltar las clases de System Data SQL Client y el de System Data. Eso si acaso les diera error, si aún todavía definiendo los objetos diera error. Regreso al formulario y me voy a ir a la parte que tiene que ver con el botón de registro, que es el btn register. Este va a ser un poquito parecido al código que vimos hace un momento. Voy a poner aquí la palabra reservada register, voy a poner punto y aquí voy a utilizar la propiedad hide, o sea que me oculta este formulario porque lo que voy a hacer es definir un objeto que va a heredar las características del formulario registration y lo voy a heredar a registration y aquí ya le estoy haciendo digamos la instanciación. De esta manera ya está listo y nada más lo que voy a hacer es llamar a registration.showDialog. Este código es el mismo que utilizamos en el formulario anterior y esto lo que va a hacer es ocultarme el formulario de login y me va a llamar el de registration porque no estoy registrado. Entonces guardo. Una vez hecho el código, cierro la ventana de código y ahora me voy sobre el formulario de login. En este caso, doble clic y me aparece el procedimiento, el botón que se llama btn login y el evento clic. Es decir, que va a funcionar cada vez que yo dé un clic. Para este caso también ya tengo un código prefabricado, por lo cual solamente voy a pegarlo y tengo el resto. En este caso, notaremos que no es muy diferente al anterior. Primero, el txt password, que significa que debo de renombrar mis controles, específicamente los textbooks. Para el caso del password se llamará txt password y para el caso de txt o username se va a llamar txt username. Recordemos que esto solo es válido en la propiedad name. Al hacer esto, ya en la codificación, ya esto es válido, ¿sí? Entonces aquí voy a presionar Enter para que se vea que es parte del mismo código. Aquí voy a arrastrar
para que me muestre esta forma. La condición va a ser es que tanto el cuadro de texto de password como el del username en su propiedad text contengan algo diferente a vacío. Eso es lo que significa el signo de admiración inverso y el signo igual significan distinto o diferente y tiene que ser a una cadena vacía. Es decir, un cuadro de texto en blanco pues no me debe permitir entrar a esta condición. En la condición aquí me dice que SQL command, veamos aquí me está dando un error, pero vamos a verificar si no es por la ausencia del resto del código. Y es eso. Voy a presionar Enter para que se cierre comillas y me agregue el signo más. Lo mismo voy a hacer acá. Voy a presionar Enter para que logremos ver todo el texto y apreciarlo. Y aquí voy a unificar CN. CN será nuestra cadena de conexión, que para este caso todavía no lo hemos establecido. Pero logré ver cómo funciona. Si es diferente, es decir, ya escribí un nombre y una contraseña, entonces entrando a la parte verdadera de la condición va a ejecutarse o va más o menos a ejecutar la consulta de todos los registros que estén en la tabla de Login Table, en donde su usuario es equivalente al txt username.txt y que también el password sea igual a txt password.txt bajo la conexión de la base de datos que tenemos. Recordemos que la base de datos se maneja de manera independiente, aunque para nuestro caso tenemos que la base de datos está dentro del proyecto, pero eso puede variar. Luego hacemos la ejecución del data reader, que es a través de cmd execute reader, o sea, ejecute la consulta de acuerdo a cmd y sucederá lo siguiente. Primeramente, acá va a cerrar el reader. Después lo que va a hacer es ocultarlo. Y luego me va a llamar a un nuevo elemento, que en este caso todavía no está construido, pero es del tipo home. Y se va a instanciar bajo el nombre de home y va a llamarlo. O sea, va a desplegar otro formulario. Ese no está construido todavía. Pero en el caso de que no cumpliera con las credenciales, se cierra el data reader y el mensaje será: no hay cuenta disponible. Y voy a unificar y presiono Enter para que se genere esto. Dice: no hay cuenta disponible con este nombre de usuario y contraseña. Error. Y va a aparecer un mensaje o un botón que se llama OK y con un icono de error, que ya lo vimos hace un momento. Eso es lo que va a generar prácticamente cuando hayamos puesto unas credenciales incorrectas. Va a mandar este mensaje. De ahí, de lo contrario, en el caso de que hemos escrito elementos diferentes, aquí me va a indicar que por favor ingrese, ¿verdad?, los campos. O sea, si yo estoy intentando escribir en blanco, ¿verdad?, con la intención de acceder al sistema, me va a decir que llene todos los campos que están disponibles ahí. Entonces esto va a ir acompañado de un mensaje de error, de un botón OK, que para nosotros es aceptar, y de un icono de error. Y de esta manera, pues este es el código de login. Guardamos. Y en este caso, si ustedes lo quieren hacer muy fácil, pues solamente les invitaría a que regresen a Registration, se vayan a donde está el Registration Load y pueden copiar el mismo código. El mismo código que tenemos acá, ustedes lo pueden diseñar o implementar precisamente aquí en el load del formulario login. Y de esta manera tenemos la misma característica. Guardamos. Si hemos seguido todo al paso de la letra o lo hemos hecho tal como se ha ido presentando, entonces lo único que nos queda es cerrar todo, ¿sí? Pero se recuerdan que hay un formulario que está pendiente de crearse, así que lo voy a agregar y en este caso voy a hacer lo mismo. Clic derecho en el proyecto, voy a agregarlo, voy a buscar aquí formulario Windows Form y voy a colocarle la palabra home, ¿sí? Entonces lo agrego y ahí tengo el formulario y nada más voy a hacer dos cosas. Bueno, ya dice home, o sea que no hay más que cambiar. Lo que voy a hacer es que Windows State, ahora me voy a la propiedad de Windows State y voy a buscar la opción de normal
y lo voy a buscar a maximizer o maximizado. De esta manera, pues yo ya tengo el formulario construido sin ningún problema. Entonces guardo todo, cierro el diseñador del formulario, me voy al archivo de program para que veamos esto. Como logramos ver, en la primera vez que ejecutamos el programa, registration es el que tomó protagonismo. Pero en la realidad, quien lo deberá de tomar será login, por lo cual lo cambiamos aquí y lo guardamos. Pero para nuestro caso, como no tenemos un ejemplo, no insertamos registros y esto lo podemos ver en el explorador de servidores. Al dar clic derecho sobre la base de datos y le doy clic en mostrar datos de la tabla, nos aparece esta cuadrícula y todo está nulo. O sea, no tenemos ningún registro almacenado. Así que vamos a tratar de hacer la prueba de fuego y cómo funcionan las cosas. Entonces voy a iniciarlo. El formulario de login deberá de aparecer primero. Y una vez que aparezca, ya estará disponible para que nosotros podamos trabajar. Y ahí lo tenemos. Pero en este caso yo no estoy registrado. Entonces, como no estoy registrado, esto significa que no tengo cuenta aún. Así que me voy a registrar. Esto desaparece el formulario de login y aparece el de registration. En este caso me pide que ingrese lo que sería la cuenta de usuario. Voy a poner una contraseña un poquito complicada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Debo asegurarme que sea lo mismo. Si es así, ahora me voy a registrar. Bueno, aquí aparentemente sucede un error. Vamos a ver. El error es acá, ¿sí? DR. Aparecer hay una excepción. Bueno, hay una conexión que no se ha inicializado. Bueno, vamos a verificar qué es lo que sucede. Bueno, verificando el error que nos dio. Todo está en que no se ha inicializado un par de elementos. Da la impresión que DR no se ejecuta porque no se ha inicializado la conexión. Sin embargo, la conexión sí existe, está definida. Ahora, para corregir esta situación, y es algo que también lleva un poco de tiempo, se encontraron los siguientes detalles. Primero, como estamos intentando registrar la información, en nuestro código original, al momento de querer insertar nuevo registro, usamos la instrucción insert into login table values y le agregamos los valores. Sin embargo, no había puesto el valor de 0. Recordemos que tenemos un primer campo que es un ID y este ID no aparece reflejado. Ahora, si yo hubiera querido solamente insertar registros para username y password, tenía que haber declarado aquí donde dice into y entre paréntesis los campos que quiero llenar. Pero en este caso, como no lo definí, está esperando que yo llene todos los campos. Ese es el valor no iniciado correctamente. Entonces, eso es lo único que se corrigió. Y aparte de eso también, cuando utilizamos CMD y utilizamos parámetros add with value para agregar los valores, no había colocado el arroba, sino que simplemente había puesto username y password. Pero para que esto funcione, yo nada más tenía que poner arroba para que coincida con estos elementos. De esta manera, yo inserto los valores sin ningún problema. También otra situación que me percaté es que había declarado por acá SQL Connection CN, punto y coma. No lo había eliminado y aquí estaba haciendo una redundancia. Y la redundancia se debe a que ya había declarado ese juego de elementos precisamente al principio de esta clase. Entonces, significando que si ya hicimos estas eliminaciones que no van acá y también hicimos los cambios en cuanto al insert, que es donde nos está dando problema o nos está dando problema, solamente agregamos el 0 y también al momento de agregar parámetros era de utilizar arroba username y arroba password. Lo demás funciona sin ningún problema. Si esto es así, solamente basta con que ejecutemos el programa. Esperamos un momento para que compile todo lo que hemos modificado y ahora veremos el resultado final. Primero nos pide que nos loguemos, pero sin embargo no tenemos un login, así que nos vamos a registrar. Ahora me pide un nombre de usuario. Yo voy a poner este usuario y luego voy a poner la contraseña.
Bueno, aquí voy a poner 7 para que sea coincidente y también aquí voy a poner los mismos valores porque me está pidiendo repetir. Ahora sí, voy a registrar la información. Al hacer esto, me está indicando que se guardaron los valores de una manera correcta. Entonces, esto ya está almacenado en mi tabla y ahora ya estoy listo para loguearme. En este momento voy a escribir las credenciales de manera correcta, tal como las almacené en la base de datos. Pongo mi usuario y mi contraseña y ahora procedo a dar clic en el botón Login. Y esto me activará el formulario de Home. Como elemento final, pues vamos a modificar un poco el formulario de login. Como ustedes observaron, al momento de hacer la prueba nos muestra los valores, es decir, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En este caso, solo voy a buscar una propiedad que se llama password short. Y con esto voy a poner asterisco y de esta manera, cada vez que yo escriba, van a aparecer asterisco en vez de aparecer lo que serían, digamos, los valores. Ahora, también podemos corroborar, si es necesario, en el explorador de servidores, nuestra base de datos, y vamos a buscar la opción mostrar datos de la tabla. Y aquí veremos el registro que hicimos recientemente. Significa que ahora tenemos un ID, tenemos el nombre del usuario y tenemos la contraseña. Una vez hecho esto, solo para modo de demostración, lo que voy a hacer es loguearme. Espero un momento para que se compile y luego pues tengo el resultado. Pongo Pérez G74 y luego voy a poner la contraseña. Si ustedes observan, ya no aparecen los números, sino que ahora aparece asterisco. Puede ser otro tipo de símbolo, eso ya es a cuestión personal. Espero les haya servido y pueden aplicarlo en su proyecto.